¿Qué tienen en común esta película? Esta otra. Y esta y todas estas más. Así es, todas están concebidas nada más y nada menos que de la mente de uno de los escritores de terror más prolíferos de la historia de la literatura, el rey del terror, Stephen King. Stephen King nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland, Maine. Fue el segundo hijo de Donald King y Nellie Ruth Pillsbury, que se separaron cuando Stephen era solo un niño. Él y su hermano mayor David fueron criados por su madre y pasaron parte de su infancia en Fort Wayne, donde estaba la familia de su padre, y en Stamford, Connecticut, además de visitar frecuentemente a miembros de su familia en Maiden, Massachusetts. Cuando tenía 11 años, su madre les trajo de vuelta a Maine. Asistió a la universidad de esta ciudad, donde terminó sus estudios en 1970. Comenzó a escribir a muy temprana edad. Su primer relato lo escribió a los 7 años y a los 18 vendió su primer texto a una revista. Antes de conocer el éxito, a partir de la escritura, trabajó como portero de una fábrica, empleado en una lavandería y profesor de inglés en una escuela secundaria. En 1973 publicó su primera novela, Carrie, que trata sobre una mujer dotada de poderes telequinésicos y que se venga atrozmente de sus compañeros de la escuela. Se vendieron 4 millones de ejemplares y 2 años más tarde fue llevada al cine. Pero antes de eso, King no le vio futuro a la historia y tiró esas pocas páginas a la basura. Al día siguiente, Tabitha, su esposa, tras rescatarlas del cubo y leerlas, le dijo que aquello tenía potencial y que ella podía ayudarlo con los personajes femeninos adolescentes y otras cuestiones. Carrie terminó siendo una obra de 25,000 palabras que el autor tuvo que completar con material ficticio de publicaciones y ensayos relacionados con los hechos narrados para que alcanzase una extensión acorde con una novela. Una vez finalizada, se la envió a William Thompson de la editorial Doubleday. Poco tiempo después, durante una hora libre del primer semestre de 1973, Stephen King fue convocado al despacho del director para que atendiera una llamada de su mujer desde la casa de su vecino. No podía esperar para leer el telegrama que había escrito. ¡Bingo! Carrie es oficialmente un libro Doubleday. $2,500 de adelanto en concepto de derechos de autor. Llama para conocer los detalles. Enhorabuena, el futuro te espera. Su siguiente trabajo fue Salem Lot, El misterio de Salem Lot, en 1975, en la que narra las vivencias en una pequeña ciudad de Maine y habitada por vampiros. Ben Mears había entrado en la casa de los Marston 20 años atrás, como una travesura infantil, y lo que vio entonces pobló posteriormente sus pesadillas. Ahora convertido en un famoso escritor, Ben vuelve a Salem Lot para exorcizar sus fantasmas. Salem Lot era un pueblo tranquilo y aburrido donde nunca pasaba nada extraordinario, con excepción de la vieja tragedia de la casa de los Marston. Los fantasmas de Ben comienzan a desvanecer, pero pronto un perro muerto aparece colgado de la verja de un cementerio. Un misterioso individuo alto, delgado y calvo se instala en la casa de los Marston. En el sótano de la casa ha mandado depositar una caja de gran tamaño y con muchos candados. Los niños desaparecen, los animales mueren desangrentados y empieza a sentirse la espantosa presencia de ellos. Quien quiera que sea ellos. En un principio, Stephen King había elegido el título de Second Coming para la que terminó siendo su segunda novela publicada. Cuando trabajaba en el tercer borrador, lo cambió a Jerusalem Lot. Y en el momento que Doubleday decidió adquirir la obra en abril de 1974, pasó definitivamente a ser Salem Lot. Se lanzó a la venta en Estados Unidos, una editada por Doubleday en 1975. Si bien no hay confirmación oficial del día exacto, las fuentes consultadas mencionan que fue el 17 de octubre. Curiosamente, a pesar de la primera edición, contó con
con una tirada de 20,000 ejemplares, se trata de una de las más difíciles de conseguir. Esto se debe a que muy poco tiempo antes del lanzamiento, la editorial decidió reducir el precio del libro de $1 de 8.95 a 7.95 dólares para ahorrarse el coste de impresión de una nueva sobrecubierta. Doubleday cortó la esquina donde aparecía el precio y añadió el ovolado. Sin embargo, la sobrecubierta aún contiene un error en la sinopsis, pues en aquella se nombraba al padre Cody en lugar del padre Callahan. Así se terminaron imprimiendo 3 sobrecubiertas diferentes y la tercera es la única que posee todos los datos correctos. Solo se conoce 5 copias del primer estado original. Red Room. Esa era la palabra que Danny había visto en el espejo, y aunque no sabía leer, entendió que era un mensaje de horror. Solo tenía 5 años y a esa edad pocos niños saben que los espejos invierten las imágenes, y menos aún son capaces de diferenciar entre la realidad y fantasía. Pero Danny tenía pruebas de que sus fantasías relacionadas con el resplandor del espejo acabarían cumpliéndose. Red Room, asesinato. Danny sabía que su madre pensaba en el divorcio y que su padre estaba obsesionado con algo muy malo, tan malo como la muerte y el suicidio. Su padre necesitaba ese trabajo, aceptaba la propuesta de cuidar de ese hotel de lujo de más de 100 habitaciones y aislado por la nieve durante 6 meses. Hasta el deshielo iban a estar solos. En el verano de 1974, con Carrie ya en las librerías, la familia King se instaló en una casa alquilada en Boulder, Colorado. El autor mencionó que deseaba ambientar su siguiente novela en un estado distinto a Maine, pero en esta nueva ciudad rodeada de montañas, en lugar de escribir una novela de terror, comenzó The House of Value Street, historia inédita que sentaría las bases de otras de sus grandes creaciones, Apocalipsis. Sin embargo, después de varias semanas sin hacer demasiados progresos, decidió abandonarla y lanzarse a una idea, inspirada en el cuento de Ray Bradbury, La pradera, que le rodeaba por la cabeza desde 1962, titulada en un principio Darkshine. King se preguntaba qué ocurría si un niño que fuese una especie de receptor o amplificador psíquico se hallara junto a su familia en un lugar apartado donde acontecieran sucesos tenebrosos. Su primera localización fue un parque de atracciones, pero lo desechó. La solución llegó solo cuando la familia King fue a pasar un fin de semana en un hotel Stanley de Esther Park, un pueblo remoto en el condado de Colorado. Mientras conducía por la escaparada carretera que llevó al pueblo, King leyó un letrero que avisaba del posible cierre de carreteras después del 15 de octubre. Una vez en el hotel, el cual despediría a los últimos huéspedes de la temporada tras haber caminado por los pasillos, admirado el mobiliario y haber cenado en el comedor, donde fueron los únicos comensales, ya tenía la historia de la novela en mente. La guinda del pastel llegó esa noche cuando soñó que su hijo Joe huía desesperado por un corredor porque una manguera de incendio lo perseguía. King trabajó en este libro que por ese entonces pasó a titularse The Shine, hasta encontrarse con Bill Thompson, editor de Doubleday, quien no se mostró demasiado entusiasmado con el proyecto debido a su similitud con Holocausto de Robert Marasco. Por otra parte, Thompson comentó que si publicaba 3 novelas consecutivas de terror, lo encasillarían como escritor de terror, algo que a King no le importó. Al regresar a Colorado terminó el primer borrador del libro. Si bien Doubleday lo adquirió casi inmediatamente, no se publicó hasta 2 años más tarde, en enero de 1977. Fue la primera novela de Stephen King que entró a la lista de bestsellers del New York Times, ocupando el 8º puesto. En castellano, la novela fue publicada por editorial Pomarey con el título insólito Resplandor, tanto en Argentina como en España. Tras el estreno de la adaptación cinematográfica de Kubrick, fue rebautizada como El Resplandor. En la primera página del borrador que Stephen King facilitó al editor Doubleday, le advertía que era la única copia y le pedía que no la perdiera. El manuscrito original presentaba ciertas diferencias en cuanto a escenas, nombres de los personajes respecto a la versión definitiva. Por ejemplo, en el primer borrador, la manguera de incendios que persigue a Danny en el capítulo 19 era real. En la novela publicada es fruto de la imaginación del niño y la madre de Danny no se llamaba Wendy, sino Jenny. La obra original contaba con un prólogo, Before the Play, y un epílogo, After the Play, pero tras la edición del manuscrito ambos textos se recortaron. Before the Play se publicó como una obra independiente en agosto de 1982 en la revista Whisper. Años más tarde apareció una versión condensada en la revista TV Guide como una parte de la campaña de promoción de la miniserie The Shining, estrenada en la cadena ABC. Una copia del epílogo, presuntamente perdida por el autor, se subastó en la década de los 90, pero se desconoce quién la posee.
Stephen King afirmó que la novela exploró un lado oscuro de su psiquis, la idea de que los padres no son siempre buenos. Al contrario de lo que se muestra en televisión, puede haber lugar para pensamientos siniestros, como una noche en que uno de sus hijos no paraba de llorar y mientras se levantaba a prepararle un biberón, en un rincón de su mente retumbaba la idea de callarlo con una almohada. Stephen King confesó que bastante tiempo después cayó en cuenta de que Jack Torrance guardaba varias similitudes con él, por su condición de alcohólico y por el peligroso aislamiento que proporcionó la locura del personaje. Le recordaba la época en la que habían vivido en una caravana en Harmon, Maine, si no te acompañaba que el sonido de las palas mecánicas que quitaba la nieve y mis propios miedos. El autor mencionó que el libro se inspiró ligeramente en The Haunting of Hill House. En Florida, en la década de los 80, hubo un famoso nutricionista, Howard Appledorf, conocido como el profesor Junk Food, que fue torturado y sofocado. En la escena del crimen escribieron la palabra Red Room en las paredes. Al igual que en el misterio de Salem Blood, el autor planeaba que todos murieran al final del libro. El nombre de Grady era en realidad el encargado del bar del hotel en el momento en que King se hospedó. En It, Dick Halloran aparece como un cocinero del ejército en Derry, Maine, en 1930. Según El Resplandor, nació en 1918. Parece claro que se trata del mismo personaje, pero existe un error de continuidad temporal entre ambas historias. En Misery, Annie Wilkes habla sobre Jack Torrance y los sucesos del Hotel Overlook, además de la población más cercana a la granja de Weeks en la ciudad ficticia de Sidewinder, Colorado. Sidewinder también se nombra en el Talismán. En Apocalipsis, Abigail, la madre, dice: la profecía es un don de Dios y todos tenemos una pizca. Mi abuela solía llamarle la lámpara resplandecente de Dios y a veces tan solo el resplandor. Chuck Chatsworth, de la Zona Muerta, asistió a la academia preparatoria de Stovington, de la misma a la que Jack Torrance impartía clases. Stovington, Vermont. Es también una locación importante en Apocalipsis. El Resplandor de Kubrick es recordado por Edith Dean en La Torre Oscura 2. La llegada de los tres. En septiembre del 2013 se publicó en Estados Unidos Doctor Sueño, la continuación de esta novela en la cual además Danny Torrance aparece de nuevo la señora Macy, la huésped de la habitación 207, Wendy Torrance y Dick Halloran. Bueno amigos, hasta aquí llega la primera parte de este video. Espero se suscriban y lo compartan y esperen pronto la parte 2 de este especial de Stephen King. Soy Booker PG y hasta la próxima.